Buenas, ¿qué tal? Saludo a nuestros amigos y seguidores de Guillermo Álamo Teología y Reflexión. Voy a leer un artículo que encontré porque viene muy a pelo a propósito de un tema que está difundiéndose mucho en las redes sociales. Siempre digo que no hay sentimiento, bueno, hay varios, pero digo, en este caso, no veo mucho sentimiento que estén a la altura de esa especie de orfandad intelectual de los cristianos, esa búsqueda de referentes permanente, de los que sean, deportivos, artísticos, políticos. Parece que hay hermanos a los que no les basta con que el creador del universo haya profesado la fe que ellos sostienen. Nuestro Señor vagó por las calles de Galilea, de Jerusalén, de Judea, anunciando la doctrina en la que todos nosotros creemos, pero necesitan otro tipo de referentes, referentes copetudos, referentes intelectuales, referentes de fuste que sean reconocidos por la gente del mundo. No sea que después nos acusen de saber pocas cosas, de no haber obtenido un título de grado universitario, de no haber leído libros interesantes o de no haber sometido al criticismo satánico al que ellos se sujetan cada una de nuestras creencias en relación a la Biblia, a la autoridad de Dios y al carácter sobrenatural de su obra en nosotros y en el mundo. Entonces hay personajes copetudos, peraltados, diría Ortega y Gasset, ¿no? Esos personajes egregios, con otro giro que le gustaba al español. Son tonterías lo que estoy diciendo, pero bueno, es lo que funciona, así funciona el mundo. La gente quiere tener del lado de la fe, quiere armar a los mejores cromos, ¿no? Como dicen en España, tener los mejores cromos en el álbum de Panini de la fe. Y no puede faltar en ningún álbum de Panini de teólogos y de la fe el volante central Dietrich Bonhoeffer. Vamos a leer el artículo que colgaron los hermanos, que creo que expresa muy bien lo que este sujeto, este individuo, pensó, vivió y afirmó acerca de la fe. Es bastante precavido, es el autor un tal William MacLeod. Esto se publicó o lo tomó de un sitio escrito en el año 2016, Free Church Witness, se llama la publicación original, adjunto en descripción el texto original, tal y como lo pueden encontrar ustedes haciendo clic en el link. El texto dice así, lo voy a leer íntegro, voy a hacer quizá algún comentario, pero en general voy a mandarlo tal y como está. Pregunta el texto Bonhoeffer, así se pronuncia, Bonhoeffer, ojo, ¿una guía confiable? Dietrich Bonhoeffer, 1906-1945, es cada vez más citado por escritores y teólogos evangélicos. La aclamada biografía reciente de Eric Metaxas lo presenta como un mártir evangélico del siglo XX. Stephen Nichols, presidente de la Reformation Bible College, con un doctorado del Seminario Teológico de Westminster, en su libro Bonhoeffer y la vida cristiana afirma: incluso podemos reclamar a Bonhoeffer como evangélico. El libro de Bonhoeffer sobre el Sermón del Monte, El costo del discipulado, está siendo leído por muchos cristianos y es ampliamente descrito como un clásico cristiano moderno. Lo de los cromos, infaltable el cromo del volante central Bonhoeffer. No hay duda de la brillantez de la mente de Bonhoeffer, ni de su pasión por los oprimidos, ni de la forma original que tenía de exponer sus creencias. Sin embargo, continúa el texto, su teología es muy diferente de la teología evangélica ortodoxa y ciertamente está lejos de ser una guía confiable en la presentación de la fe cristiana y en la interpretación de las Escrituras. Este artículo es una advertencia. No adoptes a Bonhoeffer como tu maestro. Es sencillito y pedagógico el texto, ¿viste el tono que tiene? Es muy sencillo, muy cortita y al pie, para seguir con términos futbolísticos como los que andan rondándonos hoy. Su vida, dice el primer subtítulo, Dietrich Bonhoeffer creció en círculos teológicos liberales de Alemania en una familia intelectual relativamente rica. Su padre era profesor de psiquiatría y neurología. Su hermano se convirtió en un científico famoso y el otro hermano mayor en un abogado de primer nivel. Su madre, nieta del teólogo liberal Karl von Hasse, era maestra e insistía en la religiosidad familiar, aunque no asistían regularmente a la iglesia. Fue una sorpresa para todos cuando a la edad de 14 años Dietrich anunció su decisión de dedicar su vida a la teología.
Estudió en Berlín con el famoso liberal, el profesor Adolf von Harnack, pero rechazó el liberalismo. La gran influencia en su pensamiento fue el teólogo suizo Karl Barth, quien desarrolló lo que se conoció luego como teología neo-ortodoxa. Lejos de ser evangélico, Bonhoeffer era más liberal que Barth. Se consideraba a sí mismo como un teólogo moderno que todavía lleva dentro de sí la herencia de la teología liberal. Todo esto es contextualización pura, comentamos nosotros, de en qué época y cuáles son las influencias que determinaron el pensamiento de Dietrich Bonhoeffer. Para los que tienen orfandad intelectual, consideren quiénes son los padres intelectuales de Bonhoeffer, dice esta parte más o menos del texto. Continúo en el siguiente párrafo. Habiendo completado sus estudios en Berlín, incluyendo su doctorado en teología y aún demasiado joven para ser ordenado, fue al Union Seminary en Nueva York e hizo estudios de posgrado con Reinhold Niebuhr. Al regresar a Alemania en 1931 se convirtió en profesor de teología sistemática en la Universidad de Berlín. El ascenso de Hitler trajo un cambio dramático en su vida. Rechazó el nazismo por su antisemitismo. Una de sus hermanas estaba casada con un judío. Ayudó a formar la Iglesia Confesora como protesta contra la germanización, nazificación de la Iglesia Nacional. Se estableció un seminario clandestino en Finkenwalde y Bonhoeffer enseñó a los estudiantes de la Iglesia Confesora allí. Finalmente fue clausurado por los nazis. Estuvo involucrado en ayudar a los judíos a escapar de Alemania y más tarde en un complot para asesinar a Hitler. Después de pasar algún tiempo en prisión, fue ahorcado en el campo de concentración de Flossenbürg en 1945, justo antes del final de la guerra. Siguiente título. Fue un mártir. Cuando pensamos en los mártires cristianos, pensamos en los primeros cristianos arrojados a los leones por negarse a adorar a César. Pensamos en reformadores como Patrick Hamilton y William Tyndale, quemados en la hoguera por predicar el Evangelio y por traducir las Escrituras al lenguaje de la gente. De ninguna manera estos hombres estaban involucrados en conspiraciones contra el Estado. Bonhoeffer murió por estar involucrado en un complot para asesinar a Hitler. Ahora, uno podría argumentar con razón que estaba justificado al resistir los males del nazismo, pero su muerte no se debió a sus creencias, sino a su crimen de conspiración para asesinar. Entonces, si lo consideramos un mártir, lo será en un sentido muy diferente de los mártires cristianos habituales. Admiramos su amor por los judíos y por todos los oprimidos y pisoteados y su disposición a dar su vida por los demás. Siguiente título, visión sobre la Biblia. Un punto crítico para el evangelicalismo es nuestra visión acerca de la Biblia. La palabra de Dios ciertamente era muy importante para Bonhoeffer, pero en un sentido muy diferente del evangelicalismo. Rechazó el liberalismo de Harnack con su idea de las Escrituras como meros pensamientos del hombre acerca de Dios. O sea, un liberalismo extremo, ¿no? Como que la Biblia está inspirada en el mismo sentido que es inspirado un soneto de Petrarca o una de las poesías urbanas de Baudelaire, digamos, ¿no? Una cosa así. Bueno, ¿qué decía frente a esto Bonhoeffer? Retomamos la lectura. Bonhoeffer creía en la revelación y que Dios habla a través de la palabra. Sin embargo, él no creía en la Biblia como verdad científica, o sea, empírica, y ciertamente no creía en la inerrancia e infalibilidad de las Escrituras. O sea, no era un fundamentalista en modo alguno en cuanto a esto tampoco. Seguimos. Su punto de vista, como el de Barth, era que la palabra puede convertirse en la palabra de Dios para ti cuando la lees. No es en sí misma la palabra de Dios, pero Dios puede hablar a través de ella. ¿Se entiende? El toque, el truco. Continuamos con la lectura. Entonces, por ejemplo, enseñó a sus alumnos a pasar media hora cada día meditando en un versículo de la Escritura, sin mirarlo en el original, sin consultar los comentarios, sin preocuparse por lo que literalmente significaba en la Biblia, sino simplemente concentrándose en lo que Dios tenía que decirles en ese momento de ese día. Puede convertirse en la palabra de Dios para el individuo que medita. Bonhoeffer declaró:
Solo las Sagradas Escrituras dan testimonio de la revelación divina, que ocurrió como una historia de salvación única, irrepetible y autónoma. Comenta el autor del texto, hay una gran diferencia entre que las Escrituras sean un testimonio de la revelación divina y sean una revelación divina. Acepta con alborozo los llamados hallazgos de la destructiva alta crítica. Rechaza, por ejemplo, el relato bíblico de la creación en favor de la evolución, de la doctrina evolucionista darwiniana, ¿no? Sigue. Bonhoeffer en una ocasión le dijo a su congregación de manera inequívoca que la Biblia está llena de material históricamente poco fiable. Incluso la vida de Jesús, dijo, está llena de leyendas, mitos, por lo que tenemos escaso conocimiento acerca del Jesús histórico. Bonhoeffer concluyó que la vida de Jesús no se puede escribir. Siguió a Rudolf Bultmann al encontrar el Nuevo Testamento lleno de mitos que deben ser desmitologizados. Bonhoeffer escribió, mi opinión al respecto hoy sería que él, por Rudolf Bultmann, no fue demasiado lejos como pensaba la mayoría de la gente, sino que no fue lo suficientemente lejos. Cierra la cita, ¿no? No son solo los conceptos mitológicos, como los milagros, la ascensión, etcétera, los que son problemáticos, sino incluso, agrega Bonhoeffer, los conceptos religiosos en cuanto tales. Comento yo acá, querido seguidor de nuestro canal, Guillermo Álamo, Teología y Reflexión. Qué familiar que nos suena esto, ¿no? Qué familiar nos suena a lo que dicen esos señores que se escudan detrás de ese semi-anonimato que da a hablar en las redes, que pastorean informalmente, sin comprometerse, sin visitar, sin restaurar, sin sufrir con los que sufren, sin tener que disciplinar, porque son tan liberales. Ya vamos a seguir leyendo, vamos a encontrar todavía más paralelismos de Bonhoeffer con estos nuevos personajes irresponsables. Pastores sin alma de pastores, que ejercen la influencia por mera vanidad humana, porque no aman a las almas. Simplemente quieren pavonear su estupenda intelectualidad y su gran sentido crítico. No les importa un comino la salud de las almas a esta gente. Bueno, ahora retomo la lectura del texto. Estoy medio, se ve, ¿no? Estoy comprometido con esta clase de cosas. Es que es cada vez más común esto. Es cada vez más común. Es viejísimo. Esto data del jardín del Edén. Con que Dios os ha dicho, poner en duda la Biblia es la estrategia de siempre. Si funciona, de nuevo vuelve fútbol, en mi símil. Equipo que gana no se toca. Si la estrategia de siempre da buen resultado, ¿para qué cambiarla? Continuamos. La cruz, siguiente subtítulo. Para los evangélicos la cruz está en el centro de su fe. Bonhoeffer no creía en la expiación sustitutiva. Cristo sufriendo como sustituto de nuestros pecados, muriendo en nuestro lugar para ganar para nosotros la vida eterna. O sea, esto no lo creía Bonhoeffer. La cruz de Cristo ciertamente es importante para él, pero de manera muy diferente que para nosotros. Para él, para Bonhoeffer, lo es como un ejemplo y una inspiración. Seguimos con las inspiraciones, tipo poeta, ¿no? Tipo poesía. Este libro es inspiracional, ¿no? En ese sentido hablan de inspiración estos personajes liberales. Dice, le preocupa que vivamos vidas centradas en la cruz, y con eso quiere decir, o sea, no la expiación ni nada de eso, sino que quiere decir que tomemos nuestra cruz y sigamos a Cristo viviendo vidas de abnegación. Esta me la hicieron cuando yo era muy chiquito, me dijeron, ¿cuántas páginas ves en la Biblia? Y tiene como 1200. Bueno, de esas, las que realmente sirven son 200. Hay que eliminar la cáscara y hay que ir a la sustancia. ¿Y quién dice cuál es la sustancia? Estos iluminados. Seguimos leyendo. Sí, como en Barth, hay un gran énfasis en la gracia, pero falta la idea de Cristo como el Cordero de Dios que quita nuestros pecados por medio del sufrimiento en el infierno por nosotros. Para el evangelicalismo se trata de una omisión crítica, clave, ¿no? En el sentido yanqui de clave. Acá está medio mal traducido. La traducción es mía, dicho sea de pasada. Bueno, de hecho, Bonhoeffer argumentaría que somos salvos más mediante la encarnación, Cristo tomando nuestra naturaleza, que por su muerte expiatoria. El cambio de eje es espectacular. Lo importante es que Dios se hizo hombre para que nosotros
reconozcamos nuestra naturaleza y nos esforcemos por imitar la abnegación de Cristo, no la cruz de Cristo. Lo importante es la encarnación. Seguimos. Enseñó que en el cuerpo de Jesucristo Dios está unido a la humanidad. Toda la humanidad es aceptada por Dios y el mundo está reconciliado con Dios. O sea, no como proyecto, ni como deseo, ni como voluntad general de Dios de reconciliarse con todos, sino como un factum. ¿Se entiende esto? Ya es aceptada la humanidad. En el cuerpo de Jesucristo, continúa el texto, Dios tomó sobre sí mismo el pecado de todo el mundo y lo cargó. Esto se llama universalismo y también es viejo, viejísimo. Data de Orígenes y de aquellos tiempos ya. Siguiente subtítulo, conversión. Como luterano abrazó la doctrina de la regeneración bautismal. Automáticamente naces de nuevo cuando te bautizan. Alrededor de 1931, Bonhoeffer experimentó una conversión cuando, según dice, descubrió la Biblia. A partir de entonces comenzó a leerla a diario y a meditar en ella. Sin embargo, no fue lo que los evangélicos normalmente llamamos conversión o lo que las escrituras describen como un nuevo nacimiento. Rara vez se refirió a ello. Criticó los testimonios de conversión y consideró que el Nuevo Testamento no trata de la salvación individual. Escribió una vez: debemos romper de una vez con la idea de que el Evangelio trata de la salvación del alma de un individuo. Quiere decir de cada individuo, ¿no? De cada uno de nosotros. Trata de todos. Ese es el secreto, ese es el cambio de... Son pequeñas sutilezas, pero juntas forman una interesante porción de herejía. Siguiente subtítulo, universalismo. Bonhoeffer era un universalista que creía en la eventual salvación de todos. Escribió que no hay parte del mundo, por impía que no sea aceptada por Dios y reconciliada con Dios en Jesucristo. Quien mira con fe el cuerpo de Cristo ya no puede hablar del mundo como si estuviera perdido, como si estuviera separado de Cristo. Cada individuo eventualmente será salvo en Cristo. Por eso, ¿para qué estar hablando de la salvación de los individuos si Dios agarra a todos en masa y los transforma en aceptos delante de Él, ¿no? Más o menos esto sería la lectura. Siguiente subtítulo, y es muy obvio para dónde iba la cosa, un amigo de Karl Barth, dicho sea de pasada, ecumenismo. Bonhoeffer se movía feliz en círculos ecuménicos. Cuando estuvo en Roma disfrutó mucho de las misas celebradas en iglesias católicas romanas allí. Trabajó feliz con los líderes liberales del Concilio Mundial de Iglesias, entablando estrechas amistades con muchos de ellos y considerándolos verdaderos cristianos. Admiraba mucho a Mahatma Gandhi y había planeado una visita a la India para estudiar con él y aprender de él. De ellos sí hay que aprender, de los grandes personajes de este siglo, de los iluminados de este mundo. De ellos sí hay que aprender. Del humanismo hay que aprender, básicamente. Abrí tu corazón cuando viene el humanismo, Gracia barata, siguiente subtítulo. Gracia barata es una de las frases distintivas de Bonhoeffer. La usa como un desafío a la posición antinomista de aquellos que piensan que, porque creen en Jesús, pueden vivir de la manera que quieran y sin embargo todos sus pecados serán perdonados. Esta es como la parte que más defiende todo el mundo de Bonhoeffer. Su énfasis es bueno en un sentido, pero no es un término útil. La implicación es que lo que cambiaría a la gracia de ser barata a ser costosa sería nuestra obediencia y sacrificio. Atención a esto, porque tiene algo que ver con cosas que solemos señalar en este canal y que charlamos mucho en mis redes sociales particularmente. El precio hay que decir quién lo define, porque es ambiguo determinar si algo es precioso o es sin valor. Por ejemplo, si nosotros decimos que nuestras almas tienen un valor infinito, nos paramos desde el lado de la misericordia de Dios, para quien, como nos ama, sí tienen un valor infinito, nuestras almas perdidas y sumidas en el pecado y réprobos y todo. Dios, por nosotros, el precio más elevado que es Jesús muriendo en la cruz. Desde ese punto de vista, nuestras vidas son valiosas, pero en sí mismas y aparte de la gracia de Dios, aparte de la misericordia y del amor de Dios, no tienen valor. No tienen nada que reclamar por sí. Pasa más o menos como con los billetes del banco.
los billetes que circulan libremente en cada país. Cada vez menos circulan los billetes, pero bueno, es un ejemplo que todavía es vigente en la mayor parte del mundo. Un billete sin el respaldo de un valor, de algo que lo haga valioso, no es más que un papel pintado. Bueno, del mismo modo nuestras almas no tienen un valor intrínseco. Entonces hay que aclarar muchas cosas cuando decimos que algo tiene valor. ¿Quién es el que evalúa? Si es decisivo el punto de vista del que evalúa o no. Cuando alguien vende algo, puede que para él tenga un valor afectivo enorme, pero el que lo compra no lo ve de la misma forma, etcétera, etcétera. Es complicado esto de gracia barata por donde lo mires. Retomamos la lectura, hecho este paréntesis medio prolongado de nuestro. Dice, sin embargo, la naturaleza costosa de la gracia no se aumenta con nada de lo que hagamos. O sea, la implicación es que de ser barata a ser costosa, la diferencia sería por lo que ponemos nosotros. Sigue diciendo el texto, la gracia no es barata porque le costó a Dios la muerte de su Hijo. Así, aunque es gratis para nosotros, es muy cara para Cristo. Dios requiere buenas obras de nosotros, pero es su gracia en nuestras vidas la que nos transforma para que no podamos sino producir buenas obras. Aclaro que el texto original dice su gracia irresistible, con lo que delata la escuela teológica a la que adhieren los autores, muy respetable, pero en este caso yo suprimí irresistible porque yo no creo en lo que la Biblia no establece de manera absolutamente taxativa. Y que la gracia sea irresistible no aparece así tal cual en la Escritura. Se puede interpretar, si es respetable, bastante, pero términos que no están respaldados del todo por la Escritura yo prefiero tomarlos con pinzas. Ética de situación, siguiente subtítulo. El sermón de la montaña recibe gran atención. En el costo del discipulado, Bonhoeffer convocó a sus hermanos cristianos a un discipulado radical, a seguir a Jesús con consagración. Sin embargo, la mayoría de los evangélicos pasan por alto uno de sus puntos claves. El discipulado, según Bonhoeffer, no implica aprender el contenido de la enseñanza de Jesús y seguirlo. Atención, agárrate porque esto es súper youtubero. Más bien, lo que se dice sobre el contenido del discipulado es, sígueme, corre detrás de mí. Eso es todo. Ese seguirlo, este seguir a Jesús, queda completamente vaciado de contenido. Retoma la extraña frase de Lutero, Bonhoeffer, peca audazmente. Esta frase que no sabemos bien qué quiso decir el bueno de Martín Luther, pero que no en todas las cosas hay que darle la razón, por más que haya sido en general una bendición su obra al separarse de Roma y al volver a la Escritura y al volver a Jesús como centro de todo. Pero no todas sus frases nos merecen el mismo respeto. Así, su libro Las mentiras de los judíos debe ser destinado a la cloaca de los estudios evangélicos. De ninguna manera eso debe tomarse como una referencia de lo que debemos pensar. Y esta frase peca audazmente, ¿qué habrá querido decir? No tengo la menor idea. Bueno, eso lo retoma Bonhoeffer. Seguimos con el texto. Y establece una distinción entre tratar de guardar la ley que él considera como legalismo, Bonhoeffer, y obedecer a Dios. Por ejemplo, argumenta que tratar de no decir mentiras es legalismo. Súper youtubero, ¿viste? Se aferró a cierta forma de ética de situación. Lo que es correcto e incorrecto dependerá de las circunstancias y no de la ley absoluta de Dios. Sin embargo, la ley de Dios es una expresión del carácter de Dios, continúa el texto, y Él es inmutable. La única forma de conocer la voluntad de Dios es estudiando las Escrituras que contienen la ley de Dios. Nunca puede haber una contradicción entre la ley de Dios y la voluntad de Dios. El siguiente punto puede que no tenga la misma trascendencia que los anteriores, pero no deja de ser ilustrativo acerca de lo que pensaba y cómo vivía su cristianismo Dietrich Bonhoeffer. El sábado. El Shabbat le fue dado al hombre en la creación. El mandato de santificar un día de cada 7 fue reiterado en el monte Sinaí y escrito con el dedo de Dios en tablas de piedra. Jesús guardó el sábado y dijo que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Bonhoeffer, sin embargo, estaba muy feliz de jugar al tenis de mesa los domingos o de concurrir al teatro. Es un poco menor que los otros reproches, pero me parece que también cabe tenerlo en cuenta. Siguiente subtítulo, herejía.
Bonhoeffer declaró que todos los sermones deberían tener una pizca de herejía. Escucha esto, bien pregnante discursivo, parece un señor salido de las aulas del marketing contemporáneo y la semiótica. Poner una pizca de herejía a tu sermón, pastor, mirá qué consejos que daba don Dietrich. Esto es ciertamente efectivo para despertar el interés y escandalizar a la audiencia. Estos son las madonas de los sermones, ¿viste? Siempre algo desubicado hay que decir. Continuamos. Sin embargo, a la larga es contraproducente porque debilita la confianza en la verdad, insensibiliza a las congregaciones en cuanto al error, adormece el horror que el pueblo de Dios debería tener a la falsa doctrina e incluso hacia la blasfemia. Es impecable el texto, La verdad estoy muy contento de haberme encontrado este texto. Siguiente subtítulo, Apologética. Bonhoeffer rechazó la apologética. Al igual que Barth, dividió el conocimiento en dos ámbitos separados, religioso y empírico científico. Y la Biblia es una verdad religiosa, no una verdad empírica. ¿Qué clase de religiosidad es esta sin empiria, no? Idealista, ¿qué tipo de un idealismo a la alemana, algo metafísico, raro, muy raro? Continuamos. Bonhoeffer nunca abrazó la infalibilidad bíblica y admitió fácilmente que la alta crítica era un estudio legítimo. Pensó que la precisión histórica de las escrituras era irrelevante. ¿Escuchaste? Todo esto suena muy familiar a lo que ahora se dice desde varios de esos iluminados de escritorio. ¡Qué bárbaro! Bueno, la Biblia era considerada religiosamente, aunque no científicamente o históricamente. Así, Bonhoeffer, como Barth, consideraba que la apologética estaba equivocada porque transgredía los límites que separaban los ámbitos empírico y religioso. ¿Qué sentido tiene la muerte de Jesús, su vida, su ejemplo, sus discursos, si no los consideramos como reales? Decir que algo es una verdad de ámbito religioso y de esa manera trazar una línea demarcatoria en cuanto a lo real, a lo empírico, a lo comprobable, a lo constatable, es un paso hacia qué, ¿no? Hacia la mitología pura, hacia la pura religiosidad, sin sentido, sin un anclaje en lo real. Dios dice en Éxodo, deciles a los israelitas, yo soy el que soy. Bueno, el Dios de Dietrich Bonhoeffer no dice eso, dice yo soy el que quizá no sea. Bueno, seguimos. Dice finalmente la conclusión, esto está buenísimo, te invito a que lo leas y lo medites muy bien. Si bien Bonhoeffer se cita a menudo hoy en día, muchas de sus declaraciones significaron para él algo muy diferente de lo que piensan los evangélicos. Sus libros a menudo se leen sin discernimiento, lo cual es peligroso. Sus cartas y papeles de la cárcel, es una de sus obras, revelan sus puntos de vista más claramente que algunas de sus otras obras. No nos corresponde a nosotros juzgar a ningún hombre. El Señor hace eso. Sin embargo, cuidémonos de ser conducidos a la neo-ortodoxia herética a través de declaraciones que parecen sólidas. Creo que no hay muchísimo para agregarle, más lo que agregué fueron desahogos que aclaraciones, porque el texto es sumamente sencillo. Vuelvo a decir, ¿por qué levantar el ejemplo de Dietrich Bonhoeffer? Porque era un cristiano otra vez, esto de Walter Kasper, otro teólogo católico ya declarado, ¿no? No meramente universalista o ecumenista, sino católico declarado. El cristianismo tiene que ser relevante. Tiene que haber identidad y relevancia. Entonces, volvemos a los cromos. Bonhoeffer resistió al nazismo y es un hombre que aparece señalado en los libros de historia como alguien que por lo menos dijo esto no tiene que ser así. Si por el mero hecho de decir dejen de matar judíos, esto no debe ser así, basta ya de supuesto cristianismo nazi, Bonhoeffer hubiera sido muerto por el Tercer Reich, sería un mártir y sería un hombre absolutamente valioso y un digno ejemplo. Pero teniendo en cuenta que no fue un digno ejemplo, porque murió levantándose en armas contra su gobierno establecido. Y además su doctrina es de un
dudosísimo valor, para no decir que es para desechar 100% cada uno de sus puntos. Entonces, ¿por qué seguimos buscando afanosos en los kioscos del espíritu para tener ese cromo de Dietrich Bonhoeffer? ¿No nos basta con tener de nuestro lado a Jesús? ¿No nos basta con los héroes que aparecen en la Escritura, todos ellos fieles representantes y fieles encarnaciones del ideal de Dios? ¿No nos basta con los hermanos que a nuestro alrededor también ofrendan sus vidas para servir al Señor? ¿Por qué estar buscando señores que tienen un dudosísimo valor? Algunos lo harán por interés, otros parece que ya lo adoptaron porque ven que casa mejor con lo que a este mundo le gusta y aprueba, por ejemplo, la incredulidad, la irreverencia, eso de poner una pizca de herejía, como si fuera el toque de pimienta a la comida, ¿no? El chile en el sándwich, en el hot dog, ¿no? No puede faltar el ingrediente de error, de algo que choque y despierte la inercia de las masas. Una locura esto. Es una locura. Bueno, un personaje así viene siendo reverenciado ya a tantos años de distancia. ¿Qué le está faltando además de criterio a las iglesias de ahora para que pasen cosas como estas? Que Dios te bendiga, muchas gracias por estar ahí, no te olvides de dar like y de compartir estas meditaciones. Nos encontramos en nuestro próximo análisis, estudio o mensaje.